Se vienen las elecciones de medio tiempo que se le llaman en Estados Unidos y ahí se están preparando los candidatos, hay primarias de los distintos partidos y una de las cosas interesantes que está pasando en todo este fenómeno es que una vez más, particularmente en el Partido Republicano, se está viendo si es que Donald Trump tiene fuerza todavía para instalar candidatos que de alguna manera adhieren a él o es una historia pasada. Y de eso vamos a conversar hoy día con Raúl Sola. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Fernando. Sí, hay una pelea muy dura dentro del Partido Republicano porque, como bien señalas, están teniendo lugar las primarias. Las primarias es las elecciones en las cuales van seleccionando quiénes van a ser los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Y esta semana ahí vemos a Liz Cheney, que fue candidata por Wyoming, por el estado de Wyoming, para llegar a la Cámara de Diputados. Y le fue súper mal. Fue derrotada, pero ampliamente, por una candidata, que ahí veíamos, que era la candidata que propuso el propio Donald Trump. Y Cheney se había transformado en la rebelde, en la cuestionadora de Trump. Por lo tanto, el trumpismo, por así llamarlo, se movilizó para darle una lección a Cheney y tratar de aplastarla de una vez por todas. Ella había estado en la Cámara de Diputados en una de las comisiones investigadoras. Muchos republicanos no querían validar estas comisiones y se abstenían y sabían que iban a incurrir en la ira de Trump, pero ella, con mucho coraje, ella es la hija de Dick Cheney, el que fue vicepresidente, de manera que ella tiene un pedigrí dentro del Partido Republicano y se atrevió a confrontar directamente a Trump. Y bueno, Trump descargó la ira contra ella y le dio una derrota realmente fuerte, mucho más fuerte de lo que se esperaba. Se sabía que iba a perder, pero no se esperaba que fuera una derrota tan contundente. Y esto es una, como lo señalaste en la introducción, es una señal de qué es lo que viene en las próximas elecciones, por lo menos en lo que respecta al Partido Republicano. Es decir, como en la mayoría de los países, los candidatos, quienes pueden ser candidatos, son endosados por los partidos. Es decir, los partidos, en Chile también, escogen a sus candidatos y hay siempre una pugna dentro de los partidos en todo el mundo, quiénes van a ser los candidatos. Bueno, allí, y eso es una medición muy clara de la correlación de fuerza. Y en este caso, habían 8 candidatos, de 10 candidatos que se presentaron, 8 tenían el rechazo de Trump y esos 8 perdieron. Y otros dos lograron sobrevivir. Y en general, aunque han habido casos en que candidatos republicanos que no son de la línea de Trump han ganado, son los menos. Y esto, a la pregunta, ¿Trump controla todavía al Partido Republicano? Sí, lo controla y en forma bastante efectiva. No solo, por supuesto, cuando uno dice Trump, uno está hablando de una corriente importante. Y ahora la señora Cheney ha dicho, bueno, pero esto no termina acá, está bien, perdí, pero yo no descarto ser, cuando le preguntaron si descartaba ir a la presidencia como una candidata independiente republicana, ella dijo, no lo descarto. Ella, tú dijiste que es la hija de Dick Cheney, que fue vicepresidente de George W. Bush. Exacto. Que para ubicarlo políticamente era un hombre muy a la derecha, es decir, ella tampoco es ninguna izquierdista, es decir, es una corriente de derecha muy profunda en el Partido Republicano, ¿eh? ¿Y en qué se diferencian las corrientes hoy día, particularmente en el Partido Republicano de Estados Unidos? ¿Dónde pone el acento lo que podríamos denominar el trumpismo versus las posiciones históricas del Partido Republicano, que también son bastante conservadoras?
Claro, hay diferencias, por ejemplo, en temas migratorios, es decir, eh, hay diferencias en cuanto a la política exterior de Estados Unidos, hay en el sentido que Trump, paradojalmente, lo encontraron relativamente blando con Putin y que había ahí un cierto contubernio, también lo encontraban no suficientemente duro con China, pese a todas las sanciones que les impuso, pero todavía había quienes estimaban que había que ser más duro, y especialmente con Rusia. Eso en el plano internacional. Y en el plano nacional, el gran empresariado, las grandes empresas estadounidenses que tienden a simpatizar con el Partido Republicano, no estaban totalmente de acuerdo con la política nacionalista y de, hasta cierto punto, cierre de fronteras, no completamente, pero una política mucho más localista, que era lo que proponía Trump. Y quizás lo principal es el cambio étnico que está sufriendo el partido. Es decir, el viejo Partido Republicano no estaba por una política más integradora. El Partido Republicano actual, y eso no es solo las ideas de Trump, es un partido de trabajadores blancos que tienen bastante prejuicio en lo doméstico contra las minorías étnicas y ciertamente contra la inmigración. Sienten que, bueno, este es un fenómeno que también se ve en Europa, sienten que le están robando empleo, que les hacen la vida más difícil, que están recargando los servicios. Y en ese sentido, la política de Trump es caracterizada como populista, más que el viejo Partido Republicano, el tradicional, que tiene hasta cierto punto una política más aperturista. Oye, y desde el punto de vista en toda esta situación de las investigaciones que se están siguiendo al propio Trump por su participación o potencial participación en lo que fue el asalto al Capitolio y en todo lo que pasó después en la votación, ¿cómo calza esto, por ejemplo, con las elecciones primarias o la fuerza que pueda tener ante el Partido Republicano? Bueno, una posibilidad es que Trump sea acusado, sea encausado legalmente. Él está enfrentando dos investigaciones bastante profundas. Una, incitación al levantamiento que se dio frente al Capitolio y que, digamos, su desconocimiento del resultado de las elecciones. Y hay algunos testimonios directos de republicanos, de autoridades del Partido Republicano, que han señalado ante las comisiones parlamentarias que están investigando esta situación que Trump les exigió que encontraran los votos que necesitaba para dar vuelta a las elecciones en algunos estados clave que le iban a dar los delegados que podían seleccionarlo a él como el ganador de las elecciones presidenciales. Y estos testimonios podrían concluir en alguna acusación más severa, digamos, al encausamiento de Trump. Y bueno, sabemos que existe esta investigación que ha causado tanto revuelo, que llevó al allanamiento de su casa en Mar-a-Lago, así se llama la residencia, el barrio donde está Mar-a-Lago. Bueno, ahí se incautaron ciertos documentos que el FBI dice que ponen en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y que él no tenía ningún derecho y violó leyes al llevarse esa documentación a la Casa Blanca, cosa que, por cierto, su abogado desmiente. Bueno, este es el debate que tiene lugar ahora. Y también hay una investigación sobre sus declaraciones de impuestos, que se ha pedido que se hagan públicas y él se ha negado a hacerlo, y por lo tanto él tiene por varios ángulos, lo tienen cercado, y si en alguno de estos procesos lo llegaran a encausar, eso lo podría privar de la posibilidad de presentarse a la presidencia. Y de todas maneras él tiene, al igual que existió con Biden,
una situación de biológica, su edad. Él tiene ahora 78 años y, digamos, al momento de las elecciones va a tener 80, es decir, podría llegar a los 84 años, terminaría la presidencia. Y, digamos, aunque todos los informes que se han publicado, él está en buena salud, se recuperó muy rápido del COVID-19 y se le ve con vitalidad, es decir, sí. No hay que tener tantos informes médicos, pero eso también conspira en su contra. Y hay por cierto, muchos republicanos que quieren tomar su lugar, y DeSantis, que es el gobernador de Florida, ha dicho, bueno, yo tengo las posiciones de Trump, pero no tengo la mochila de situaciones irregulares que se le atribuyen a él, y por lo tanto yo sería una mucho mejor carta para el partido, pero tampoco se atreve a desafiarlo directamente. Entonces ha sugerido que él podría ir como vicepresidente, candidato a vicepresidente, me refiero. Oye, es interesante esto porque históricamente en Estados Unidos no han sido muy comunes las investigaciones que han derivado en situaciones realmente serias para los presidentes. De hecho, hay solamente un presidente en la historia que ha renunciado, que fue Richard Nixon, entre otras cosas, a raíz de una investigación especial sobre lo que se conoció más adelante como el caso Watergate. Aunque al presidente Carter lo tuvieron bastante horquillado. ¿Cómo? Perdón, al presidente Clinton lo tuvieron bastante horquillado. Ese es el segundo que iba a mencionar. Perdón, Clinton, disculpa. Después Clinton también tuvo un problema que se basó en gran medida en una situación bien especial que tenía que ver con que lo acusaron de mentir. En el caso de una supuesta relación con una interna en la Casa Blanca. Pero no llegaron, ninguno de esos, ni el caso Watergate llegó a la renuncia del presidente en una cosa que fue realmente inédita en la historia. El caso de Trump hoy día sigue básicamente el bagaje de la investigación que se está llevando, pero en algún momento dado se tiene que decir si es que tiene fundamentos esa investigación para acusarlo directamente, en lo que es equivalente a nuestra acusación constitucional. Eso no ha pasado todavía. No. Y es difícil saber si va a pasar o no. La justicia en Estados Unidos también es terrenal y también depende mucho de las correlaciones de fuerza de los partidos. Y por lo tanto, perdón, habrá que ver cómo evoluciona esta situación. Pero ciertamente esto ha mellado hasta cierto punto su prestigio, pero dentro del Partido Republicano él es el amo indiscutido, y en muchos sentidos incluso este allanamiento que se le hizo a su residencia en Florida lo ha fortalecido, es decir, ha profundizado la adhesión que sienten sus partidarios hacia él. De manera que esto también, y a eso me refería yo con las correlaciones de fuerza política, es decir, la justicia y los partidos tienen que mirar con mucho cuidado qué acciones pueden tomar frente a él para él no se victimice y aumentar su popularidad. Porque naturalmente él dice, ¿saben por qué me hacen todo esto? Se obsesionan conmigo porque yo represento los verdaderos intereses del pueblo. Si no, me dejarían tranquilo. ¿Por qué soy uno de los pocos presidentes o el primero que le allanan su casa? Porque yo he luchado por usted. Entonces, él tiene su narrativa y sabemos que él no es muy fiel a la verdad. Sí, pero hay que convenir una cosa. Cuando se presentó Donald Trump esta vez y ganó, al principio eran puras carcajadas. Todos creían que esta cuestión era una locura de un niño rico que había jugado en la televisión haciendo un reality, pero que no tenía ninguna posibilidad. Y perdóname, Estados Unidos tiene una historia política enorme y él
fue presidente de Estados Unidos. No solo eso. Tiene talento, el hombre no solamente sabe movilizar, sino que además es un animal político extraordinariamente importante. No es por mucho que sea un poco rústico en determinadas cosas y que sea un poco así, pero medio, llámalo así, medio agresivo en su forma, es un animal político que sabe lo que hace. Y eso le gusta al votante conservador estadounidense, le encanta. Seguro, y él ha sido capaz de identificar fuerzas sociales y los cambios profundos que está viviendo Estados Unidos. Él tuvo una gran habilidad para identificar estos cambios y America First, o sea, Estados Unidos primero, realmente pegó, fue una consigna tremendamente exitosa. O sea, coincido totalmente contigo que nunca hay que subestimar a Trump. No. Bueno, tenemos libro hoy día, Raúl. Así es, tenemos un mamotreto. Y cuando digo mamotreto... ¿Qué estás recomendando? Es un libro, sí, es un libro bastante grueso, pero yo lo encontré muy interesante. El autor es Rafael Dumet. Bueno, ahí lo tenemos enfrente. El espía del Inca. Y este libro trata de algo que hemos visto en los museos acá en Chile, y es lo que se ve en la portada, en la tapa del libro, y es el quipu. El quipu era una forma extraordinaria. El imperio inca, que tenía avances arquitectónicos y médicos, es decir, eran capaces de hacer trepanaciones, es decir, abrir el cráneo y hacer operaciones al cerebro. Es decir, de ese nivel de avance estamos hablando. Si competían en cierta medida con el antiguo Egipto. Bueno, pero no tenían escritura formal. Y eso es algo realmente notable. Y que cumplía las funciones de la escritura era el quipu. Y el quipu, como se ve allí, son cintas de hilos de distintos colores, y cada color representaba otro aspecto de la realidad. Por ejemplo, el imperio, para manejar sus finanzas, quién estaba pagando impuestos o los tributos, mejor que impuestos, quién estaba pagando tributos, eso se iba anotando a través de distintos nudos que se hacían en cada una de las cintas del quipu. Y por lo tanto, ahí había una información enorme, y habían distintos funcionarios para las distintas reparticiones del imperio inca que iban y establecían en el quipu cuántos animales, cuáles eran las tierras sembradas. Y esto el autor plantea ahí, lo he leído en otras partes también, que también había una cierta forma de escritura, o sea que también se entregaban algunos mensajes sobre qué zonas, qué problemas habían, si había rebeldía o si había tranquilidad, en fin. Todo esto se hacía a través del quipu. Y el autor, en número voluminoso de páginas, cada capítulo se refiere a otro quipu y qué estaba ocurriendo. Y en particular, este espía al cual se alude en el título del libro es un agente, digamos, un indígena que es enviado a espiar dónde está preso Atahualpa, que había sido capturado por los españoles después de la conquista, y por el cual España, o los españoles en Perú, en el imperio inca, estaban pidiendo una enorme recompensa en oro y metales preciosos para su liberación. Y este espía, y ese es el espía del Inca, tiene que ir a encontrar el lugar exacto donde se encuentra Atahualpa. Bueno, y de eso trata el libro. No voy a hacer disclosure. Sí, no hagáis un anticipo. En todo caso, tiene... No, esto
digamos, es el tema general del Ya. libro. En todo caso, es un libro que tiene componentes históricos, pero que es una novela para los efectos prácticos. Sí, y una novela, digamos, muy investigada que trata de rescatar mucho del lenguaje, Ya. digamos, quechua. Y bueno, está muy bien investigada y ha recibido además, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ha hablado extraordinariamente bien de este autor, Dumet, que es considerado uno de los, quizás el principal autor emergente peruano. Sobre la calidad de los autores siempre hay distintas opiniones, pero sin duda alguna es un hombre de talante y que investigó mucho, pero mucho. Es un libro muy erudito y él tiene otras actividades, ha escrito obras de teatro. Es un hombre con mucho talento, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias Raúl, Rafael Dumet, El espía del Inca. Gracias por el libro y estaremos atentos la próxima semana. Chao, que te vaya muy bien. Sí, igual, chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.